va el Rayo, viene el servicio, Quiroga, taconazo. Rechazo defensivo y otra vez le va a quedar a Mena dentro del área. Mena saca el disparo. El arquero rechaza perfectamente a Gustavo Gutiérrez. Tiene servicio al espacio, aguántame compañeros porque viene la media vuelta y Gutiérrez. Control orientado, recorte sobre el dedo, arras de pasto, viene servicio, la posibilidad. ¡Qué buena salida de Gustavo Gutiérrez! Destira atrás, allá para el oso. Filtra la pelota, puede venir Quiroga frente al arco. Puebla puede hacer algo, línea de fondo, el centro es bueno, allá va el guardameta, Gustavo Gutiérrez rechazando. ¿Qué tal amigos de Tiro en Directo? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que puedan ver a esta entrevista. El día de hoy estoy muy contento, desde San Luis Potosí nos vamos hasta Toluca, porque hoy está con nosotros Triple G, no es Golovkin, es Gustavo Guadalupe Gutiérrez. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, la verdad, muy bien, gracias a Dios, aquí andamos. ¿Tú cómo estás? Muchas gracias, Gustavo. Todo bien, la verdad, todo gracias a Dios, todo tranquilo por acá. Pues bueno, haciéndote esta invitación para ir recapitulando todo de momento a momento. Pues bueno, Gustavo hoy se desempeña en el arco de los Diablos Rojos de Toluca, pero para llegar a ese puesto tuvo que pasar muchísimos años y hay que platicarlo de uno por uno. Gustavo, platícanos tus inicios en tu natal Tepatitlán, Jalisco. Bueno, pues yo comienzo ahí en Tepa, justamente como lo mencionas. Desde muy chico, desde los 3 años ya empezaba a jugar. Y yo creo que como muchos porteros, no era portero. Hasta ya la edad más o menos de bueno, de chiquito, no sé, 7, 8 años, por ahí me metían de portero y luego de jugador. Pero ya hasta la edad que llegué a tercera división fue donde ya pues me quedé solamente como de portero, ya profesionalmente. 14 años más o menos. Ok, antes Y de... bueno, Sí, dime, Gustavo, tú. Adelante. ahí estuve bastante tiempo y ahí fue donde pues comenzó todo prácticamente. Ok, muy bien. Antes de estar en esa tercera división que nos dices que ya te desempeñas como arquero, ¿qué posición jugabas? Era medio o extremo, siempre por fuera. Me gustaba mucho, era un poquito lángaro, se podría decir, no la pasaba, pero ahí jugaba en esa posición. Ok, muy bien. ¿Cómo se da esta parte en la tercera división de Tepatitlán? ¿Mediante una visoría, un amigo, un campamento? ¿Cómo pasa? Pues yo ya estaba en las inferiores, que sería séptima división, sexta división, o sea, ese proceso que el club Tepa te da desde antes para llegar a tercera división. Y ya obviamente, pues fue como una semana de visorías, pero ya te van, o sea, ya te van conociendo desde antes. O sea, desde antes ya te van mandando a entrenar y ya de ahí ya, pues te firman si tienes, pues, las cualidades. Ok, que en tu caso así fue, te vieron las cualidades, estás en el club de tercera división y cuéntanos esa parte, ¿cómo es jugar tercera división? No, la verdad fue muy bonito, fue muy bonito, fue algo, yo creo que es de lo más bonito porque pues tú ya sientes que es como si sintieras que estuvieras en primera división. Es lo más profesional que se puede llegar o de lo que teníamos ahí o de lo que había en Tepa. Ahorita ya hay expansión, ha crecido mucho allá. Entonces, y para jugar ahí tercera división, pues era como lo más grande. O sea, entonces, era una motivación muy bonita y bueno, el objetivo primero era jugar ahí. Y obviamente, pues el sueño era estar en primera división, pero la verdad fue muy bonito. Pues, conoces muchos lados. Tú sabes que ahí en tercera división juegas, es como un poquito, si fuera un poquito parecido al barrio, te encuentras más grandes, más campos de todo tipo, tanto buenos como malos. Entonces era muy bonito y los viajes larguísimos. Entonces era muy bonito también. Claro, los kilómetros en carretera que recorres.
ahí la convivencia con los compañeros, interesante. Gustavo, esta parte de tercera a segunda, dinos qué cambio hubo cuando estuviste también con los zorros de la Michoacana. Eh, sí, justamente me voy era una filial de Morelia, en ese tiempo esa era filial. Estuve ahí como unos 8 meses, y bueno, pues fue un cambio, o sea, de tercera a esa división. Yo, o sea, yo era el más chico. Entonces fue un cambio muy, en lo personal, fuerte, porque la segunda división es una división, bueno, en ese momento era una división muy fuerte. Entonces me costó un poquito los primeros 2, 3 partidos, recuerdo muy bien. Pero bueno, tenía el apoyo ahí del cuerpo técnico y de mis compañeros. Fue una experiencia también muy bonita. Un poquito que nos tocó batallar, la verdad, porque en ese tiempo no había muchos apoyos de parte no me acuerdo quién era en el Club Morelia, pues, quién manejaba en ese tiempo. No había mucho apoyo, entonces ahí es donde tienes que tú, pues, poner ahí de tu bolsa o tratar de conseguir medios para poder quedarte allá. Y todo por querer jugar, obviamente, no, y no querer regresar a Tepa porque ya había dado como ese brinco de, de división. Y bueno, después se complican un poco las cosas a lo último, justo por lo que te digo de lo económico y cosas así. Y bueno, éramos dos, yo y otro de Tepa, y bueno, después tuvimos que volver a regresar por las situaciones que te comento. Ok, un proceso entonces difícil de adaptación, aparte con una edad muy, muy temprana. Regresas ya con esta experiencia de segunda, ya una tercera que si bien con tu categoría, pero ya tenías esa ventaja de probar otra división superior. Sí, regreso, digo, no se dio la oportunidad o sea, se buscó, no se dio la oportunidad de ir a otro lugar, vuelvo a Tepa, no perder ritmo, seguir enfocado, muchas veces te van a decir que no, y regreso a Tepa, y como dices, ya un poquito ya con esa experiencia que me brindó esa categoría, la verdad que la tercera división fue un poco más fácil el cómo hacer los partidos, estudias más al rival, o empiezas a conocer cosas que a lo mejor si me hubiera quedado ahí no las hubiera conocido. Y entonces, pues ya llegas como un poco más afianzado, se podría decir, y bueno, ya ahí te empiezas a convertir un poquito en un líder hacia los compañeros, y bueno, también lo que tenía Tepa era eso, que en tercera división siempre pelea o sea, siempre peleaba por estar en los primeros planos, y entonces no era tampoco el malo estar ahí. Ok, claro, porque aparte estabas en casa, arropabas de tu rodeado de tu gente, otra confianza, y después también fue dura la salida otra vez a segunda Premier con Manzanillo. Ahí en Manzanillo no fue segunda Premier, fue tercera división, pero era un proyecto, fue mi último año de tercera división. Después de la segunda voy ahí, pero ahí sí era un proyecto más serio en cuanto a económicamente, también en cuanto al club, porque Manzanillo, justo como dices, ya había tenido una segunda y era muy competitiva. El profe que estaba conmigo en Morelia, él era el encargado de Manzanillo porque eran de allá, entonces él me lleva para allá. Y bueno, es otra vez irte de tu casa y ir allá. Y bueno, fue también una experiencia muy, muy bonita, pero ahí justamente ya se me acababa mi años ya de tercera división, o sea, era segunda o segunda. Y gracias a Dios se dio que en Tepa hubo segunda división. Entonces, otra vez a volver a hacer visorías y empezar ese recorrido de nuevo. Ok, entonces fue muy, muy interesante y prácticamente te la jugaste hasta la última línea, porque sabemos que en estas categorías es por edad, si no das el salto a la otra, a buscarle a otro lado, se te abre la posibilidad de estar en segunda en Tepa. Sí, te digo, ya de Manzanillo se abre otra vez bueno, ir a hacer visorías, porque pues el lugar no lo tenía. Eh, entonces, de Manzanillo me voy a Tepa.
Y bueno, hago esas visorías y quedo como tercer portero, porque era filial del Atlético San Luis. Entonces, obviamente, había buenos porteros también y había también mucho presupuesto en esa segunda división, que te digo, era mucho lo que antes pagaban muy fuerte en esas categorías y muchos jugadores de primera división que ya habían jugado ahí, pues iban y como que regresaban ahí para seguir teniendo esa participación. Me quedo ahí en Tepa y bueno, primero pues primero ir brincando al segundo, luego al primero, y ahí fue también difícil, no fue nada sencillo. Claro, porque empiezas ya otro roce, independientemente que ya en el pasado habías jugado en Segunda Premier, pues ahora ya con otra experiencia, con otra cara, a lo mejor ya está con otra confianza. Mencionabas algo muy cierto, Gustavo, que en ese tiempo era filial del Atlético de San Luis. En esos tiempos te tocó venir a jugar amistosos acá a San Luis o incluso por ahí estuviste cerca del equipo. Fíjate que no me tocó ir allá porque todos los partidos que eran de nosotros eran en Tepa, ¿sí me entiendes? Entonces, no me tocó ir para allá. A muchos compañeros les tocó estar en ese lapso en el que vivían en San Luis, entrenaban en San Luis y después iban y jugaban en Tepa. Muchos compañeros estuvieron en ese lapso, entonces tengo varios conocidos ahí en San Luis que estaban ahí en la segunda y pues la verdad, una gran amistad que tengo ahí. Ok, muy bien, Gustavo. Y bueno, recordando acá estas amistades que tienes por acá, ¿a quién recuerdas? El Tyson le decían, ¿Cómo no, Tyson? Tyson, Rodrigo Vera, era el capitán de nosotros ahí en segunda división, la verdad, alguien muy comprometido, todas las cualidades de líder. Y la verdad que ahora que me tocó ir hace poquito, ahí tuve la fortuna de poder regalar la camisa y pues la verdad uno los ve con mucho aprecio porque pues de ellos uno fue aprendiendo, se fue ahí fogueando y la verdad pues es muy bonito volverse a recontar con mis compañeros. Ok, como no, bueno, el Tyson hace días acá en un torneo de San Luis le tocó fallar un penal al buen Tyson. Para que cuando lo ves le digas, yo lo narré. Le voy a pasar el reporte, a ver qué me dice. Ok, muy bien, Gustavo. También cuéntanos esta parte del Toluca, porque si bien te toca hacer buen torneo en Tepatitlán en Segunda Premier, como bien lo dices, sacrificio, esfuerzo, trabajo, y no vas al primer equipo, vas a Segunda Premier de Toluca. Sí, justamente, bueno, estoy en segunda división de Toluca. Yo vengo y juego un partido acá en Toluca, en contra. Acabando el torneo, el profe del entrenador de porteros del Tepa tuvo un contacto, o sea, tuvo contacto con el entrenador de porteros, que es César Lozano, que sigue siendo mi actual entrenador de porteros. Eh, Él era el coordinador acá de los porteros en Toluca. Bueno, sigue siendo, pero me refiero a ese tiempo. Y vine y hice visorías. Entonces vine acabando el torneo, hice visorías como cualquier otro niño que viene con esa ilusión. Y bueno, duró una semana de visoría y al final me dice que me quedo y ahí es donde empieza ese proceso con segunda división, como lo mencionas. Llego a pelear por un lugar, también llegué de tercer portero, porque pues obviamente aquí la verdad hay mucha calidad en cuanto a los porteros, en cuanto a los trabajos que hay, cómo trabajan, entonces ya tienen a lo mejor, pues bueno, yo llegué a los 20 años, o sea, no era ningún chavo para haber llegado aquí al club. Entonces llegar a competir y luego pues bueno, demostraron en el campo y gracias a Dios a los 6 fue un torneo muy bueno, a los 6 meses pues fuimos campeones. Entonces fue como ese plus y, y nada, así fue como llegué acá. Ok, ok, muy interesante. Gustavo, cuéntanos esta parte de ese campeonato de la segunda Premier, que es un torneo muy complicado, muy complicado. Y aparte, en las liguillas también es como de filiales, ¿no? Cuéntanos este formato. Sí,
en ese tiempo, las de filiales que eran, o sea, se podría decir que Chivas, San Luis, o sea, los equipos de primera división, eh, se jugaba contra los equipos que eran segunda división normal, o sea, Tepatitlán, Real Zamora, o sea, todas esas divisiones. Pero al final se separaba ya nada más, o sea, tú tenías que calificar dentro de los ocho, obviamente. Y al final, las filiales que calificaban dentro de los ocho, el torneo, o sea, nosotros como no teníamos ese derecho de ascender, porque no tendría caso, jugábamos entre nosotros, entre las filiales. Entonces, a nosotros nos tocó, si no mal no recuerdo, primero Pumas, eh, después Tigres y después fue Morelia. Y se juega igual, es prácticamente es a mitad de semana y el fin de semana los partidos. Y bueno, fue la verdad, o sea, fue jodido por cómo se vivió en ese sentido. La verdad que, pues como todo, ¿no? O sea, son partidos donde eh, llega esa parte de la frustración cuando vas perdiendo y luego que el gol de visitante, todo eso contaba en ese momento. Pero bueno, teníamos mucho trabajo que habíamos hecho en ese tiempo. Nosotros era el profe Cristian Ramírez y la verdad que, bueno, nos dio para terminar el torneo y ser campeones. Oh, qué muy interesante, Gustavo. Entre ese lapso que, por ejemplo, tú estabas entrenando con la segunda Premier, ¿veías a lo lejos al primer equipo? ¿Te visualizabas? ¿Cuál era tu sueño en ese momento? Y después a la postre se da ese objetivo de la primera división, pero todavía falta recorrido. Obviamente entrenas a un lado de primera división, entonces los ves ahí y pues obviamente el sueño que tienes es de ya quieres estar ahí, ya quieres seguir, pero sabiendo que primero tienes que cumplir en tu división, porque obviamente si no rindes en tu división, pues no, es menos todavía más probable que te lleven ahí. Y en ese tiempo también, en primera división, pues el portero era Alfredo Talavera, eh, Luis García, o sea, la verdad es que pues ¿dónde te metías? Si te ponían a ver, dices, ¿dónde te metes? ¿Me entiendes? Entonces, primero era cumplir en tu división y esperar en algún momento tener esa fe de que se abriera una oportunidad. Siempre entrenando en segunda división, de repente, cuando eran espacios reducidos o algún trabajo en específico que ocuparan otro portero, ahí es cuando nosotros nos llamaban, ya sea uno o otro, y ya ibas un momento y bueno, ya regresas. Terminaba el entrenamiento y te regresabas. Ahora creo que ya hay más oportunidades para todos los chavos, los jóvenes, que ahora pues ya entrenan más tiempo, ya están ahí prácticamente. Entonces, te digo, nosotros éramos segunda división, prácticamente 20 21 años y casi nadie, o sea, era específico uno o dos que iban y entrenaban al primer equipo. También pues el equipo estaba Rubén Sambuesa, Alexis Vega, Quiñones, o sea, había mucha calidad, ¿me entiendes? Entonces, también era difícil ganarte un lugar en primera división. No digo que ahorita no lo sea, pero viéndolo de segunda a esa parte. Ok, es cierto, así como nos lo planteas, sí había pues esa diferencia, que son pocos los que lograron de segunda a estar en ese equipo y tú eres uno de esos afortunados, Gustavo. Antes de segunda, te toca todavía picar piedra, por así decirlo, en la sub-20. Que, o sea, de ahí de Toluca hago todos, o sea, prácticamente fueron 2, 3 años en segunda. Eh, Ahorita nomás estamos de ese equipo dos aquí en Toluca. Es Alan Omar Rodríguez y yo de ese equipo de segunda división. Los demás tuvieron que, como dices tú, buscar en otro lado. Pero yo en ese lapso en el que dices duré 2 años y medio, tres, tuve un problema que tuve que trabajar mucho en la parte física. Tuve una operación. Entonces el club ya no había como o sea, podría quedarme en el club, pero iba a ser el cuarto portero. Entonces yo tampoco no me gustaba esa parte de ser como conformista, a estar de cuarto portero y no iba a tener participación, la verdad, en ninguna categoría. Prácticamente era nomás entrenar y listo. Llego a un acuerdo
con el club para que me puedan, en ese tiempo estaba la segunda en Tepa, y bueno, para mí, después de casi prácticamente fueron 6 meses perdidos en cuestión de rehabilitación y volver a empezar y todo eso, yo le pido al club si puedo ir a jugar allá para volver a recuperar pues ese nivel, esa, el ritmo de juego, toda esa participación. El club cede que sí, pero no libre. El club me presta a Tepa y también nos fue muy bien. O sea, voy a Tepa, nos fue excelente en el torneo. Ahí nos dirigía Paco Ramírez, que ahorita está en Celaya. Entonces nos fue excelente. Jugamos una final contra Tlaxcala y después pasa lo del COVID. Y pues ya no se pudo continuar el proceso que llevábamos, pero pues éramos la verdad, el líder, o sea, teníamos todo, mejor defensiva, mejor ofensiva, líder de goleo, o sea, la verdad la estábamos rompiendo. Pero se acabó el torneo, esperar ese proceso de lo del COVID, si recuerdas fueron casi 3 meses, 2 meses y medio, y ahí recibo la llamada de nuevo del que era el asesor deportivo de aquí de Toluca, que tenía que presentarme acá en Primera División otra vez por el trabajo que había hecho allá. Entonces nunca dejaron de estar enfocado en uno, pues siempre yo creo que tenían alguien que nos está viendo y regreso a Toluca. Y ahí es donde ahora sí empieza el comienzo en Primera División. Pero igual, llego de tercer portero. Ok, Gustavo, algo muy, muy sorprendente. Me tienes muy entretenido porque es una gran plática. Al final es una gran historia que llegas ahora otra vez a picar piedra ahora para ganarte un lugar en la primera división, en el máximo circuito de nuestro balompié mexicano. Como bien te comentaba, te toca en la sub-20, ya perteneciendo al primer equipo, que era ese sueño, ya era más cerca, estabas ya a un paso, ahora sí. Sí, ahora sí ya mínimo ya estabas registrado en Primera División, entonces ya te sentías parte ya sabías que estabas ahí. Y bueno, ahora tu mentalidad tiene que ser el trabajar para ti, para el equipo y para el club. Entonces empiezo ese trabajo y empiezo a jugar, o sea, siempre con primera y me mandaban a sub-20 a jugar pues casi siempre para tener esa participación. Y pues la verdad que ayuda mucho porque, bueno, en lo personal siento que ayuda mucho porque te mantiene en ritmo para en cualquier situación que se necesite, se requiere en primera división. Entonces así me la pasé prácticamente mucho tiempo jugando a la 20, la verdad. Eso es cierto, Gustavo, cuando de repente ya empezabas a salir de suplente en el máximo circuito, ¿qué decías? Te daba obviamente la emoción, la adrenalina, ver los estadios, y cuando se te da la oportunidad de debutar contra quién, contra Chivas. Contra Chivas, ahí cerca de Tepa. No, pues mira, Hernán Cristante ya toma la decisión de que nos iban a estar turnando Alfredo Saldívar y a mí un partido de salir a banca. En ese tiempo Luis García era el titular, entonces así nos tenían. Entonces voy yo a lo del debut contra Chivas, a mí me tocaba a ese partido y lastimosamente Luis se desgarra el aductor, si mal no recuerdo, o algo de acá atrás. Y, y al minuto, creo que fue el minuto 35 más o menos del primer tiempo, tuve que entrar. Entonces, para mí en lo personal fue algo muy, muy, no sé, como si, no se puede decir que ya lo viví, pero era algo, o sea, contra Chivas, cerca de tu casa, mi familia estaba ahí, mis amigos estaban ahí. Entonces, la verdad que fue en el momento no lo sientes tanto porque estás muy metido, ¿me entiendes? Pero cuando se acaba, se te seca de las ganas que ya tenías de entrar, de jugar. Y la verdad que lastimosamente no sé el resultado, pero para mí en lo personal fue un logro porque
todo lo que había vivido. O sea, ahorita te estoy platicando a lo mejor por encimita, porque no es todo, pero la verdad es que fue un camino muy duro, pero de muchas experiencias y muy bonito. Entonces, cuando debuto fue como el de que me puse la camisa, entré con el Toluca y pues yo digo, de aquí para adelante, yo no me quiero mover de aquí hasta no conseguir más cosas, no ganar cosas aquí, porque la verdad yo siento que le debo todo al club, ¿me entiendes? Claro, esa emoción enorme, Gustavo. Al final, cuando entras corriendo al terreno de juego, llegas al área, visualizas el marco en tu espalda, ves a la gente, la ovación, a pesar de que era un equipo, ustedes eran el equipo visitante, y ves ese flash en la mente, como bien recuerdas y como bien nos comentas, de tu paso en tercera, tu paso en segunda, lo que sufriste, lo que trabajaste, lo que luchaste y ahora lo que lo conseguiste. Esa es una emoción enorme. No, era una emoción muy grande que obviamente en el partido te digo, necesitas estar muy concentrado, tienes que posponer a lo mejor esa emoción. Pero después de todo eso que te digo, el haber llegado ahí te digo, ha sido algo muy maravilloso porque muy bendecido por Dios, porque pues no cualquiera puede estar ahí. Y es como de que tengo que aprovechar las oportunidades, las, pues, las oportunidades de estar en el campo, porque te digo, no cualquiera puede, y sé que ese trabajo, y yo más que nadie, pues la verdad sé lo que me costó para estar ahí. Es correcto lo que dices, pues tú más que nadie sabes lo difícil que es llegar en esa posición. Gustavo, viene la siguiente pregunta. Sabemos que el portero, a pesar de la emoción, a pesar de lo que suceda, tiene que ser más concentrado porque es el último hombre que respalda al arco. ¿Qué es lo más difícil de estar concentrado los 90 minutos? Si bien te pongo un escenario, está tu equipo llegando, no concreta, pero la una que tiene el equipo rival, el portero tiene que estar al 100%. Y, o sea, la labor del portero, créeme que para mí creo que es la posición en la que tienes que no desentonar en ningún momento, tanto como para atajar, como ahora es muy importante con los pies. Entonces, tienes que tratar siempre de resolver la situación que tú mencionas o cualquier otra situación de la mejor manera. Tú sabes que el portero, la verdad, no se puede equivocar. Entonces, el portero sí tiene que tener un nivel de concentración a lo mejor un poco más alto que el del jugador, porque las acciones que tiene el portero son muy rápidas. Entonces, las son de reacciones y te digo, o cuando son con los pies, son de ya saber dónde está tu compañero, tener un poco visualizado el escenario de tus compañeros y del sistema que el profe te tiene. Entonces, sí, yo creo en lo personal que sí es una posición en la que tienes que estar muy concentrado, pero yo creo que es la más bonita en lo personal. Claro, yo incluso algunos entrevistados que hemos tenido de porteros, pues yo me atrevo a decirles los tachamos de locos. ¿Por qué? Porque es la posición donde te puedes lanzar, donde puedes atajar con los pies, con las manos, das esa emoción a la gente, que al final el delantero, pues sí, da una emoción del gol, pero ustedes dan una emoción también en específico. Sí, o sea, es diferente al delantero totalmente. Nosotros es pues, brindar seguridad, la tajada, hacer a lo mejor un recorte, o sea, eso es lo que a lo mejor con eso nos conectamos con la afición, es todo lo contrario, pero en fin de cuentas es cuando la gente o eh, tú mismo sientes que estás con ese feeling o conectado con ellos, creo que es algo muy bonito, pues entonces no hay mejor manera que hacerlo así. Ok, en lo personal, tú trabajas aparte de lo físico y demás, que eso lo trabaja un futbolista de primera división, la parte mental de la concentración, ¿tienes algo en específico? Pues sí, mira, todo tenemos en el club, la verdad, el club te ofrece todo lo que te haga falta, te tiene bien, no hay excusa para no rendir. Siempre, a lo mejor a la gente de repente ahí se les olvida un poquito que también somos humanos y que pues también hay maneras en las que nosotros nos cuestan algunas otras cosas en cuestión de mental o lo que sea. Pero sí lo trabajo también, o sea, intento
tener esas pláticas tanto con un coach o con una psicóloga, pero tener enfoques, no solo cuando estoy mal, sino que cuando estoy bien, también trabajarlo, porque creo que en algún momento estás acá, luego acá, así, y de todos modos, todos los días tienes que trabajar la mente. A pesar de lo que tú ya crees saber, pues siempre yo creo que hay alguien que sabe más que tú, y bueno, hay que también ser un poco humildes para aprender de todos, de cualquiera podemos aprender. Entonces, esa parte de la mentalidad en primera división y ahorita creo que es muy importante. Ok, eso es cierto, Gustavo. Después de tu debut en ese torneo, has registrado hasta la actualidad 3 apariciones con los Diablos Rojos, dos en este torneo, y una de ellas fue acá, precisamente en San Luis, y a mitad de semana contra Monterrey. Sí, así es. Digo, el otro torneo fue duro para todo el club, para todos nosotros. Eh, Lamentable, o sea, te lo digo yo y todos, nadie esperaba eso. Y salías al campo a ganar y es cuando de repente no la traes, o sea, de que te avientas, eh, la tocas, se mete, o de repente nomás la ves pasar y es gol. ¿Y qué queda? Trabajar, trabajar y trabajar y trabajar hasta el momento en el que pues se quite esa racha, en ese sentido, porque no es que tú dejes de hacer cosas o hagas otras cosas, pero a veces es algo de los porteros, o sea, a veces la toca, se mete, o sea, es algo, no sé, pero pasa. ¿Y qué pasa? Es trabajar, tener fe, trabajar. Y bueno, hablas ahora de los 2 partidos que tuve acá, ahora en este torneo, y la verdad que pues fue algo todavía un poco, o sea, fue un partido, primero el de Monterrey fue un empate, el de San Luis pues nos ganaron 1-0, pero en lo personal creo que fueron partidos buenos de todo el equipo, del equipo porque estás hablando de equipos que pues, no son, están muy bien trabajados y nosotros obviamente también lo estamos, pero creo yo que fue algo totalmente diferente al otro torneo y creo que ahí fue donde a lo mejor en lo personal eh, me pude ver mejor ante las otras apariciones que tuve, pero no, te digo, no es que hayas cambiado o hayas hecho muchas cosas y que el otro no haya funcionado, no quiere decir que ahora si funcione haya hecho cosas muy distintas. Sí cambiar cosas, ser autocrítico, pero puntuales para, para dar esos pasos cuando te toque, porque te digo, fue otra vez una lesión de un compañero, ahora de Thiago, y luego también mi otro compañero, que es Luis García, también estaba lastimado. Entonces, saber que tienes que estar y responder para el club y para tus compañeros. Sí, claro, en cuando menos lo esperas te llega esa oportunidad y tú tienes que estar 100% listo. Así es. Eso es correcto, Gustavo. Gustavo, ¿qué es lo más difícil de ser portero? ¿Qué es lo más difícil? Es una buena pregunta. Yo creo que ahora que tocas el tema de lo mental, creo que necesitas saber dónde estar parado, saber, me refiero a saber en qué club estás, saber lo que te estás jugando, valorar lo que tienes en esa parte. Para mí, creo que, como dices tú, en lo mental, en cuanto tienes que salir a afrontar el partido, cualquier situación, creo que eso es lo que más tienes que estar preparado. Para mí eso. Porque después, en cuanto a lo que tú haces en el campo, es lo que has trabajado siempre, ¿me entiendes? Entonces, te digo, puede haber errores, pero centros trabajas, muchos centros, trabajas en bolses, trabajas cada día en un entrenamiento, haces muchísimas más acciones que lo que puedas hacer a lo mejor en un partido. Entonces, creo yo que es más esa parte de lo que tú haces para llegar bien al partido y que lo que a lo mejor es en el momento simplemente es más acá que otra cosa. Ok, excelente respuesta y definición como nos lo planteas. Gustavo, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Le deseamos lo mejor en lo personal a Triple G, Gustavo Guadalupe Gutiérrez, al Club Toluca, que venga todo lo mejor. Viene la parte final del torneo y bueno, vamos a estar muy emocionados y claro, al pendientes de ver al Deportivo Toluca en lo alto.
ahí vamos a estar, vas a ver, no tengas duda de eso. Eso es Muchas gracias. correcto, Gustavo. Y bueno, siempre un gusto saludarte cuando te he visto por acá en San Luis y bueno, desearte lo mejor. Muchas bendiciones para ti y para tu familia. Igualmente te deseo lo mejor a ti, a tu familia, bendiciones y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de la charla. Gracias, Gustavo.